Entonces, ¿qué hacían los capitales que venían? Los capitales que venían lo que hacían era cambiar los dólares por pesos, ponerlos, los pesos a plazo fijo, antes de los 6 meses de que se produzca la devaluación, le entregaban más cantidad de pesos y a ese tipo de cambio más dólares, se producía la devaluación, le daban después los dólares otra vez y volvían, lo cambiaban por peso. Imagínense lo que ganaban. ¿Se dan cuenta ustedes? La tasa, digamos, se transformaban los dólares a pesos. Los pesos los ponían en plazo fijo. Como la tasa de interés era libre y seguía la inflación, aumentaban la cantidad de pesos que tenían. El tipo de cambio permanecía igual. Antes que se devalúe, agarraban lo mismo, le daban o esperaban la devaluación, ganaban más todavía. Es un poquito lo que pasó con el dólar a futuro hace poco. La bicicleta financiera estuvo en el gobierno anterior y en el gobierno este también. Bueno, entonces, pero en este caso se inicia, es la famosa patria financiera, se inicia porque era lo que era generar plata dulce. ¿Quién trabajaba? Y está muy buena la película para que vean el comportamiento de los agentes económicos y vean lo que hace Lupi, Federico Lupi, cómo encuentra un amigo, Gianni Lunadei, que era el banquero, genio de las finanzas, que le decía el mundo está cambiando, hoy la plata no se hace trabajando. Y entonces ahí está el esquema. Julio de Gracia, que era el yerno de él, lo mira y era el que laburaba, el que tenía una fábrica de botiquines de madera. Y entonces, no sé si vieron la película. Está muy buena la película. Está muy buena porque representa, digamos... La voy a ver de nuevo, me parece. La voy a ver de nuevo porque hace mucho que la vi. Porque representa, digamos, esto que estoy diciendo. La especulación financiera, como Lupi se cree que era un fenómeno, deja de ser, digamos, se transforma y cómo le explica a la familia, todos no entendían cómo podía ganar plata sin trabajar. Entonces, bueno, digamos... nosotros estuvimos viviendo una época ahora, no muy lejana, con el tema de las criptomonedas. Tengo algunos conocidos que en plena pandemia con las criptomonedas hicieron una diferencia importante. Sí. Y mismo ahora también con los plazos fijos están todos los días sacando, poniendo. Sí, por eso, pero bueno, digamos que esto, ¿y por qué había tanta cantidad de inversiones? Porque en el mundo, cuando se produce en el año 73 la crisis del petróleo, donde el barril del petróleo pasa de $10 el barril a 30 o a 40 dólares el barril, se forma un oligopolio a nivel internacional que eran los países productores de la OPEP, los países productores de petróleo. Ganan cifras siderales. Una parte la dejan en Suiza, otra parte en proyectos de inversión serios en otros países con economías estabilizadas, y otra parte son los capitales especulativos, los capitales golondrinas. Y es por eso que nosotros, que en la época esta del 78, piensen que 78, 79, está Reagan en Estados Unidos, está Thatcher, es el mundo occidental se vuelca al neoliberalismo y hay una salida del estado del bienestar. Y aparece esta cuestión de la patria, digamos, de cómo se gana dinero en el sector financiero sin trabajar. Entonces se empieza a desplazar esta idea de que el sector real de la economía era el que te permitía ganar dinero y aparece ahora la forma especulativa de ganar dinero. Entonces, esto que se genera, estaba Carlos Rodríguez, el autor de la tablita cambiaria, estaba
¿No era Sigot? No, Sigot era presidente de Fiat y es el que lo reemplaza Martínez de Oz. Ahora voy a eso. Entonces, este fue el proceso, quedó claro el proceso, digamos, de las políticas, de todo, y de por qué la tasa de interés sigue a la tasa de inflación y por qué la tasa de inflación no baja. Porque los gastos, siguió aumentando el gasto público, siguió la emisión monetaria. ¿Por qué? Y porque de alguna manera había que sostener todo, alguien tenía, las fuerzas policiales, el ejército y demás, tenían sueldos que los regía el Estado. Eso no tenían paritaria. Bueno, esos no eran igual que los empleados públicos. A eso no les pisaban el salario, eso cobraban. Y bueno, ¿y eso qué es? Gasto público. O sea que eran liberales para un sector de la sociedad y para otro sector de la sociedad no. Con lo cual entonces la tasa de inflación se exacerba, la tasa de interés también, problemas con la falta de competitividad en el campo, endeudamiento de una parte del sector industrial cuando se libera el tema de la tasa de interés y se abre a que las empresas puedan endeudarse en el extranjero. Y es en este periodo en que el Estado aumenta. ¿Cómo aumenta el Estado el endeudamiento? Lo aumenta en gran parte porque todas las empresas públicas eran las que se contraía, se le hacía firmar a esas empresas públicas que contraigan préstamos para retecnologizarse, préstamos en dólares, se endeudaba a la empresa, el Estado era el que estaba atrás, pero el Estado, la tesorería de gobierno, era la que se hacía de esos dólares, la que emitía dinero a partir de eso, y las empresas seguían siendo las mismas. Por eso prestaban un servicio horrible, y porque, digamos, encima se descapitalizaban, se las endeudaba y se las descapitalizaba a la vez por atraso tecnológico. Muy bien. Encima ganamos el Mundial en el 78, ese partido con Perú va a ser, teníamos que ganar 4-0 y ganamos 6-0, una cosa. Quiroga, que era el arquero de Perú, vean ese partido si lo pueden ver, porque los argentinos pateaban y volaba y la metía adentro, ¿no? Pero era una cosa. Bueno, yo tenía en el 78 17 años y salimos al centro a festejar. Me acuerdo que la Argentina había ganado el Mundial, el fútbol. Bueno, así se llega al año en donde se produce finalmente se llega a un atraso fenomenal del tipo de cambio y renuncia finalmente Martínez de Oz. La reducción del gasto público, según él, era en el levantamiento de los ferrocarriles, el levantamiento de las vías. Si ustedes miran, hay discursos en donde él dice con orgullo que bajó el gasto público levantando no sé qué cantidad de kilómetros de vías de ferrocarril que eran improductivas. Eran las de los pueblos que se mantenían y que esos pueblos quedaron, cuando retiraron el tren, se convirtieron en pueblos fantasmas. Bueno, fue tremendo esa época. Bueno, en fin, sí. No, quería preguntarle si después me podría explicar lo de la transferencia de tecnología que se da en esta época, que la empresa subsidiaria se independiza de la casa matriz o algo así, o hay una ley que permite eso. No, lo que había, que yo me acuerdo, es que lo que había, pero fue en el gobierno, eso que vos decís es después,
Llave en mano, cuando se hacían las... Pero eso es en los 90, no ahora. Me pareció leerlo ahora, que lo decía Benini. En esta época, digo. ¿Cómo lo explica? A ver, decime, más o menos. Sí, yo ahora lo busco, pero denme 2 minutos. Está bien, bueno, si no yo sigo y después lo vemos. Más allá de que las subsidiarias no enviaban el dinero a la casa matriz. Eso pasa, hay un compromiso, por eso te decía, del 73 al 76, con el plan Helvar, lo que se consigue en la negociación de la estabilización de la economía era que justamente las subsidiarias por 2 años no envíen la tasa de ganancias a las casas matrices. Eso pasa del 73 al 76. Lo de transferencia de tecnología no me acuerdo. Míralo, por ahí yo no lo tengo en mente y entonces ahora, Carlos, lo que vendría a ser la salida de Martínez de Oz. Esto lo que genera, digamos, el atraso cambiario finalmente, porque, digamos, la inflación se había disparado, porque después hay presiones para aumento de salarios, comienzan a haber presiones porque hay descontento social y entonces empiezan a aparecer los primeros aumentos salariales. En 1981 renuncia Martínez de Oz y el que viene es Lorenzo Sigot, que era presidente del grupo empresario Fiat, y entonces lo que acuña la famosa frase: el que apuesta al dólar pierde, como diciendo no vamos a devaluar. Y a los 2 o 3 meses de estar en el ministerio genera una devaluación fenomenal del tipo de cambio. Había sido el que había dicho eso. Sí. Después, había escuchado la frase esa que Dual. pero no sabía que era él. Pero después Dualde la dijo también. no, Dualde lo que dijo, el que hizo dólares recibirá dólares. ADN argentino es esto. Claro. O Bueno. sea, que cada vez que digan algo tenemos que hacer lo contrario. Sí. Bueno, finalmente la situación económica empieza a lo largo del 81 empieza a empeorar, pero en 1982, el 2 de abril, se genera un hecho inesperado: la guerra de Malvinas. Hay que recordar que el 30 de marzo, previo al 2 de abril, hay una movilización sindical fuerte en donde era por paz, pan y trabajo, porque había desocupación que se había generado, había falta, digamos, un empobrecimiento salarial, porque los salarios habían quedado muy retrasados respecto de el proceso inflacionario. Y para que tengan una idea de lo que fue la inflación, había personas que ponían la tasa de interés, que ponían parte del sueldo a tasa de interés a 15 días para evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario. A 15 días. Fíjense lo que era la inflación en ese contexto. Se produce entonces cuando después, ¿por qué se produce? Porque es una burbuja especulativa, la financiera, y en un momento determinado los capitales dicen, bueno, ahora nos vamos, y es cuando empieza el proceso contractivo ahora sí, de la política monetaria. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el tipo de cambio, aunque había una tabla cambiaria, seguía siendo fijo.
era como era en la época de la convertibilidad. Cuando ingresan los capitales, aumenta la emisión monetaria, cuando los capitales se van, disminuye la emisión monetaria porque me cambian todos los dólares por los pesos, yo me quedo sin dólares y me quedo con los pesos, con lo cual lo que tengo es una situación de desfinanciamiento de la balanza de pagos y de pérdida fuerte de reservas en el Banco Central. No hay plata para las importaciones. Tal cual, tal cual. Y entonces, en el 82 se produce la guerra. Previo a ello, lo que había también incentivado era que se había comprado armamento. Digamos, el gasto en defensa había aumentado, por eso había aumento del gasto público, y finalmente la guerra se pierde y después vamos a una democracia. En el interín, después de, digamos, cuando está como ministro de Economía Alemán, un ministro de Economía totalmente liberal, durante la época de Malvinas, que ordena la confiscación de los bienes ingleses en el país. Imagínense a un liberal confiscando bienes y atentando contra la propiedad privada de otro país, por más que sea en una guerra. Aparte eran los capitales a los cuales ellos, digo que tenían una fuerte relación porque eran empleados de las empresas de las multinacionales y de las empresas de ellos. Muy bien. Cuando está Alemán como presidente del Banco Central, aparece por primera vez Domingo Felipe. ¿Quién era? Camargo. Que es el que establece la estatización de la deuda. Porque en realidad lo que ocurría era que, como todas las empresas, sobre todo utilizando el tema de la promoción industrial, la promoción industrial estaba en San Luis, estaba en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, en Tierra del Fuego, arranca en esa época, la de Martínez de Oz. Entonces, había un fuerte endeudamiento de todas las empresas que se habían concentrado en el país. Fíjense que al año 76 el grupo Macri tenía 8 empresas y al final tenía 46 empresas. Así que todo eso genera la compra y demás, genera endeudamiento en dólares en el exterior. Lo que hubiera dicho un liberal es, bueno, vos te endeudaste, no sos eficiente en el manejo de tu empresa, que Dios te ayude, porque si el Estado no tiene que intervenir para regular la economía, ¿por qué tiene que intervenir defendiendo a los capitales? Bueno, finalmente lo que hace el Estado es aparecer como garante de esas deudas, y obviamente cuando el Estado es garante de la deuda, automáticamente, si a mí el Estado es garante, ¿qué hago? No pago y a mí no me rematan la empresa porque le van a cobrar al Estado. Y ese fue el mecanismo de la estatización, o si se quiere, la nacionalización de la deuda de las empresas privadas. Empresas a las que después siempre te aumentan precios, las que no tienen ningún tipo de reparo con el mercado interno, que es al cual le siguen vendiendo. ¿Está bien? Muy bien. En este esquema, la deuda pasa de 8.000 y pico de millones de dólares en 1976, cuando llega Martínez de Oz, o cuando viene el golpe de Estado, y cuando se van hay 45.000 millones de dólares. Se quintuplica la deuda. Esto ustedes lo conocen, avanzo. Se produce este gobierno de la democracia de Alfonsín,
con el juzgamiento de los militares, con el problema, la ley Mucci contra los sindicatos. Quiso hacer las cosas, supongamos que bien, pero todas a la vez. Se enfrentó con todos los sectores cuando hubiera necesitado robustecer el apoyo en el mercado interno, porque el enemigo era los que estaban afuera, que venían a reclamar el pago de la deuda. Y el país tenía, cuando él asume, 600 millones de dólares de reserva y tenía que afrontar los intereses del pago de la deuda. Entonces, lo que hace es, viene Grispum, que era su ministro de Economía cuando él asume, y trata de volver a una economía de la demanda, generar aumentos salariales para que tenga poder adquisitivo el mercado interno y traccionen a las empresas. Obviamente había ya mucho nivel de pobreza, entonces se implementa el Plan Alimentario Nacional, que era la famosa caja PAN, que no le daban plata, sino que le daban una caja con alimentos a todo aquel que no tuviera trabajo y demás. Bueno, desde allí, este es otro de los principales problemas que dejó, además de la deuda, que deja el gobierno militar. Además de los muertos, del endeudamiento, lo que genera es el quiebre de la cultura del trabajo, porque es el primero que instala la patria financiera y es el primero que genera fuerte cantidad de despido en la población. El gobierno que viene, como tiene que hacer frente a la deuda, trata de recuperar, de generar el empleo, de abrir las empresas, las fábricas y demás, y lo que ocurre es que se genera un fuerte proceso inflacionario con el aumento. ¿Por qué? Y porque hay fuertes presiones para devaluar. ¿Por qué? Porque lo que hay es, lo que hace el gobierno militar es quebrar la sustitución de importaciones. Esto es importante, quiebra la sustitución de importaciones en lo que hace a la producción de bienes finales, no en lo que hace a la producción de bienes intermedios, que es la que favorece, esta que yo digo que le da la promoción industrial. Lo que hace de esta manera, cuando con este proceso cierran empresas, eran las empresas que cierran nacionales, eran aquellas proveedoras de gran parte de insumos, que lo que hacen ahora es, cuando se genera un aumento de los salarios, aumenta el consumo, aumenta la producción, pero las empresas, para aumentar la producción, necesitan insumos que ya no se producen en el país y que por lo tanto lo que tiene que hacer es generar un aumento, digamos, tiene que generar la compra importada, las importaciones, y no tenés dólares para importar. Entonces lo que se hay es una fuerte presión a la devaluación del tipo de cambio, a el aumento de la tasa de inflación, porque los bienes son escasos, porque hay una presión por consumir más y los bienes son escasos porque no se pueden producir más. Hay un fuerte, digamos, desequilibrio en el sector externo y en la balanza comercial también, porque lo que se exportaba eran, comienzan a lo largo de toda la década del 80, los bienes de la promoción industrial que había generado Martínez de Oz, que eran de bajo valor agregado y que tenían un precio bajo en lo relativo a los bienes de bienes de intercambio. Con lo cual seguíamos teniendo el problema de balanza comercial, y mucho más agravado en la balanza de pago, porque teníamos que pagar los intereses de la deuda que empezaba a vencer y que no tenía. El peor de los escenarios. Por eso se termina la inflación, por eso vienen el Fondo Monetario le exige metas a Grispum para cumplir, y hay
frase común, una frase común, un comentario común, que Grispu, cuando le dicen los del Fondo Monetario cuál es el programa económico que tiene que aplicar, la receta económica que tiene que aplicar, lo que ocurre es que él dice que lo que hay es ¿cómo es que se llama? ¿Qué quieren que haga? Y se baja los pantalones. Al representante, a Joaquín Ferrán, el representante de, eso fue famoso, al representante de la comisión que venía del Fondo Monetario para monitorear las cuentas y decirle qué era lo que tenía que aplicar, dicen, bueno, ¿qué quiere que haga? Y se bajan los pantalones así. Naturalmente, a los 2 meses estaba el plan de estabilización del plan austral y a Grispu lo bajaron. Bueno, queda poco tiempo, quedan 13 minutos y ya son las 9:25. Fue demasiado. Si ustedes quieren, explico la convertibilidad el próximo miércoles, que ya sería que 27, 28, y es la última clase. Y ahí explico la convertibilidad y cerramos todo, porque si no vamos a terminar a cualquier hora. Y si no, les dejo el audio y no les doy más clase y ya está, como ustedes quieran. Eso, porque hoy me fui por la rama. El próximo miércoles, profe. Bueno. Tenemos dudas, también las podemos Bueno. ¿Está bien? Digo porque quedan, yo ni vi, 9:25. Hablé mucho de lo anterior para tratar de traer. Igual es importante lo anterior para entender cómo venía todo el mecanismo. No, ¿qué se esperaba en los 90? Que era la consolidación de esta idea neoliberal. Es que justamente esto es lo que ocurre. Presiones, imagínense, presiones sindicales, los 13 paros que le hacen Alfonsín, Ubaldini, los movimientos a raíz del juicio, los movimientos de los cara pintadas que le hace Aldo Rico, y en donde la famosa frase, la casa está en orden para Pascuas, felices Pascuas, la casa está en orden, fue en el año 1987. Paradójicamente el radicalismo pierde las elecciones de primer término, gana la gobernación. En ese momento el gobierno duraba 6 años, con lo cual en la provincia duraba 4, pierde la gobernación el radicalismo, la gana Cafiero con el Frente Renovador Peronista, y entonces fue, digamos, el peor de los escenarios de lo que le podría haber pasado a Alfonsín, porque se empieza encima a debilitar el proceso político. En realidad lo que se tendría que haber hecho es haber generado un acuerdo político y social. Algunos decían como la Moncloa, yo digo como fue el Pacto Social o alguno de ellos. ¿Y cuál era la característica del plan austral? Que era un plan de estabilización, que baja la inflación al 40% anual. Habíamos llegado a 200, 300% de inflación con Grispu. La baja la inflación, pero ¿qué es lo que ocurre cuando la baja la inflación? Este plan de estabilización era muy similar al plan Helbar y al plan de Krieger-Bacena. Lo único que había generado era un desagio, que eran los depósitos de los jubilados y demás, en donde, porque cambiaba la moneda, se salía del peso al austral, se establecía que un austral, el dólar, un austral valía, no me acuerdo cómo era la relación, pero el austral era más barato que el dólar, digamos. Ese plan de estabilización lo que buscaba, el problema que tuvo fue que tuvieron que hacer, a diferencia de los anteriores, un plan de estabilización en donde por primera vez se toma en cuenta la restricción del endeudamiento. Con lo cual, este plan de estabilización, los planes de estabilización anteriores tenían que bajar la producción, bajar la inflación,
digamos, seguir industrializando y redistribución de ingresos. Ahora, después del gobierno militar, fíjense la diferencia, el plan de estabilización lo que trata de hacer es de bajar la inflación y de ver cómo estabiliza precios y salarios, a la vez que tiene que ver cómo genera los recursos para poder afrontar los intereses de la deuda. Este factor del endeudamiento en los planes de estabilización anteriores no existía, porque no tenía peso. ¿Se entiende? Acá habían quintuplicado la deuda y había que pagar fuertes intereses, y el Fondo Monetario, ni hablar, venía y te cobraba, y te establecía la receta y te refinanciaba los intereses, que en realidad era un ajuste contable, no es que te daba plata que ingresaba acá. Te decía, vos me tenés que pagar 3.000 millones de dólares ahora, bueno, yo te lo refinancio, aumento tu dólar, vos no me los pagás ahora, pero me tenés que pagar, y eso me genera, el aumento de la deuda generaba un aumento de la tasa de interés, iba generando una pelota cada vez de deuda cada vez más grande. ¿Se entiende? Digo, este era el proceso de refinanciación de la deuda que establecía el Fondo Monetario. No es que nos daba los dólares, sino que lo que hacía era un ajuste contable. Ya me lo pagaste, acá no llegaban y vos debías más. Lo que te hacía era, y cuando no cumplías con las metas que ellos te exigían, te daban un perdón que se llamaba, ¿cómo era el término en inglés? Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, recién lo tenía, lo iba a decir y se me fue. Lo que son los años, bueno, que es como un perdón. Yo te perdono, que no te disculpo que no cumpliste con las metas que te habías propuesto. Ese plan lo que trata, frena la inflación, estabiliza la economía, pero nuevamente congela precios y salarios. El problema ¿cuál es? Es que por 6 meses se soporta esto. El problema es que la inflación no es que es un plan de shock, y la inflación no cae automáticamente, sino que tiene una caída, es decir, baja de 200 a 100, a 50, a 30, pero en la medida en que va cayendo, los precios siguen aumentando, pero el salario pierde poder de compra y el tipo de cambio se atrasa otra vez. ¿Se entiende esto?